Historia 1. La puerta bajo la casa. La semana pasada, justo antes de regresar a la universidad, algo ocurrió en la casa de mis padres que no logro sacar de mi cabeza. Ellos se mudaron hace poco, apenas terminé la secundaria, y yo había estado allí solo un par de veces. En una de esas visitas me advirtieron que la casa no tenía sótano, solo un espacio de rastreo para las tuberías y el cableado. Nada más. La primera noche que pasé solo allí, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo extraño que venía de debajo del piso. Era rítmico, constante, demasiado definido como para ser el crujir normal de una casa antigua. Al principio traté de convencerme de que era el sistema de calefacción o algún animal atrapado, pero el ruido continuó durante minutos hasta que finalmente se detuvo. La noche siguiente ocurrió otra vez, solo que más fuerte. Y en la tercera noche, lo que escuché me hizo sudar frío. Ya no eran simples golpes, sino rasguños y presiones contra la madera, como si alguien estuviera empujando desde abajo, como si intentara salir. Al contárselo a mis padres por teléfono, mi padre me pidió revisar el espacio de rastreo. No quería hacerlo, pero reuní valor. Abrí la pequeña compuerta bajo la casa y, con una linterna en mano, me arrastré entre el polvo y las telarañas, pero no había nada. Ni rastro de animales. Nada. Decidí inspeccionar el exterior. Fue entonces cuando noté una pila de materiales de construcción viejos, bloques de cemento, lonas y restos de madera. Al moverlos, descubrí algo que me heló la sangre. Debajo estaba oculta una puerta metálica, oxidada y sellada con pintura. Una entrada al sótano que, supuestamente, no existía. Bajé por las escaleras de concreto y confirmé lo que temía: ese lugar había sido habitado. Había latas de comida vacías y, en las paredes, grabados grotescos, figuras humanas y animales deformes, símbolos extraños y dibujos de aspecto demoníaco. Salí de allí de inmediato, temblando. Más tarde esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes furiosos en la puerta metálica que había cerrado con un candado nuevo. Quien fuera que había vivido allí, estaba intentando volver. Me levanté con el corazón en la garganta y, al mirar por la ventana, alcancé a ver una figura alejándose entre la oscuridad del patio. La policía vino al día siguiente, pero no encontró nada. Mis padres regresaron de su viaje y me aseguraron que todo estaría bien. Aún así, yo no dejo de pensar en esos dibujos enfermos en las paredes, ni en la silueta de esa persona que desapareció entre las sombras. Y lo peor es que, todavía no sabemos quién era, ni cuánto tiempo llevaba escondido bajo nuestra casa. Historia 2. El coche abandonado. Crecí en un pequeño pueblo cerca de la frontera entre Idaho y Montana. Un lugar tranquilo, donde casi nunca pasaba nada, hasta ese verano. Era finales de agosto. Conducía hacia el trabajo por una carretera rural cuando vi un coche estacionado a un lado del camino. Un sedán blanco, viejo, aparentemente abandonado. No había nadie dentro ni cerca. Pensé que quizá el dueño había ido a buscar ayuda, así que seguí mi camino. Pero al volver, esa misma tarde, el coche seguía allí. La diferencia era que esta vez la puerta del copiloto estaba abierta. El vehículo estaba en el mismo lugar, inmóvil, como si alguien hubiera salido con prisa y jamás hubiera regresado. Esa noche llamé a la policía para reportarlo. Días después, vi en las noticias que el coche estaba relacionado con un hombre desaparecido. No dieron su nombre, pero sí confirmaron que jamás llegó a su destino. La idea de haber sido uno de los primeros en verlo me dejó inquieto. No podía sacármelo de la cabeza. Llamé a mi hermano, que trabajaba como bombero en un pueblo cercano, y juntos organizamos una búsqueda con algunos voluntarios y la policía local. Nos internamos en los bosques, siguiendo las acequias de riego y senderos olvidados. Fue entonces cuando encontramos una construcción vieja, medio enterrada, una especie de cobertizo de mantenimiento. La puerta estaba rota, como si alguien la hubiera forzado. Dentro había botellas de agua, envolturas de comida y señales claras de que alguien había estado allí hace poco. Y en una de las paredes, bajo el nivel del suelo, había un agujero perfectamente redondo, como de bala. En ese momento, todo cambió. Los oficiales ordenaron evacuar la zona y tomaron el control de la búsqueda. Mi hermano y yo fuimos apartados. Después de eso, el caso prácticamente desapareció. Las noticias no volvieron a mencionarlo y nadie en el pueblo habló más del tema.
Semanas después, impulsado por la incertidumbre, regresé al lugar. Caminé durante horas siguiendo exactamente el mismo recorrido. Pero el cobertizo ya no estaba. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Hasta hoy sigo pensando en ese coche abandonado, en aquel agujero en la pared, y en lo que realmente ocurrió con el hombre desaparecido. Algo me dice que lo que vi fue solo un fragmento de una historia mucho más oscura, y que alguien se aseguró de que nadie más pudiera descubrir la verdad. Historia 3. El campamento en medio del bosque. Cuando era niño, mi padre solía llevarme de campamento a mediados de agosto, justo antes de que empezaran las clases. Era nuestra forma de despedir el verano. Con los años, esa tradición se volvió mía. Así que, un par de veranos atrás, decidí hacer un viaje en solitario, lejos de cualquier campamento oficial, en un claro aislado que había encontrado en los mapas. La primera noche fue tranquila. Encendí una fogata, preparé algo de pasta y me quedé mirando las estrellas. Sentí esa calma que solo el bosque puede darte. Al día siguiente fui a un río cercano para pescar. Perdí la noción del tiempo y el sol se ocultó mientras regresaba. Con la linterna en mano, avanzaba con cuidado entre la maleza cuando noté una luz en la distancia. Parecía alguien caminando con una linterna. Me sentí aliviado, pensé que quizá había otro campamento cerca. Grité un saludo, intentando sonar amistoso. La luz se detuvo en seco. Unos segundos después, se apagó. El silencio que siguió fue tan pesado que se me heló la sangre. De pronto, escuché pasos apresurados, ramas quebrándose, como si alguien corriera a toda velocidad, pero no hacia mí, sino en diagonal, atravesando el bosque. Intenté tranquilizarme pensando que tal vez los había asustado. Volví a mi campamento, demasiado inquieto como para cenar. Esa noche apenas dormí. En algún momento me desperté con la certeza de que algo no andaba bien. Afuera todo parecía normal, hasta que abrí un poco la tienda para salir. Bajo la luz de la luna, vi una silueta. Una persona de pie, inmóvil, a menos de 5 metros de mi tienda, observándome. El miedo me paralizó. Cuando reuní valor para gritar, la figura comenzó a caminar directamente hacia mí. Sin previo aviso, lanzó un alarido desgarrador, un grito inhumano que aún hoy resuena en mi cabeza. Me lanzó al suelo y comenzó a arañarme la cara con una fuerza brutal, como un animal rabioso. Luché desesperado. Alcancé a tomar el cuchillo que tenía junto a mí y logré herirle la mano. Eso bastó para que retrocediera, emitiendo chillidos enfermos mientras corría de nuevo hacia la oscuridad. Me quedé allí, temblando, sangrando, escuchando cada ruido en el bosque hasta que amaneció. Al salir el sol, recogí mis cosas y corrí de regreso a mi coche. No le conté nada a nadie. ¿Qué habría dicho? ¿Que un desconocido me atacó en un bosque remoto? Nadie lo creería. Lo único que sé es que aquel grito no era del todo humano. Y desde esa noche, nunca más he vuelto a acampar solo. El final del verano suele estar lleno de recuerdos cálidos, pero para algunos, esas últimas noches esconden las experiencias más perturbadoras de sus vidas. Casas con secretos bajo el suelo, coches abandonados que nunca deberían ser olvidados, y sombras humanas que gritan como si no lo fueran del todo. Estas historias nos recuerdan que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos. Que, a veces, basta con una puerta olvidada, un camino solitario o un campamento aislado, para encontrarnos cara a cara con aquello que jamás debería habitar este mundo. Si después de escucharlas aún puedes dormir tranquilo, considérate afortunado. Porque quizá, en tu próxima noche de verano, seas tú quien descubra algo que no podrá olvidar.